Ahora, bien, visto un poco qué importancia tienen estas curvas y qué influyen las curvas de absorción de nutrientes, vamos a ver cómo es el proceso por el cual se obtienen las curvas de absorción de nutrientes. Básicamente la respuesta, el objetivo que pretendemos es saber qué cantidad de nutrientes, fundamentalmente, como he dicho al principio, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, absorben los cultivos durante su ciclo de desarrollo y de qué orden de magnitud son estas relaciones nutricionales, es decir, qué equilibrio hay entre estos nutrientes entre sí. Ese básicamente es el objetivo que pretendemos al tratar de establecer las curvas de absorción de nutrientes. ¿Cómo se obtienen? Bueno, pues aquí tenemos dos opciones. ¿Cómo se obtiene una curva de absorción de nutrientes? Vamos a empezar por el segundo caso, que es más fácil, y les reflejo aquí. La curva de absorción de nutrientes puede obtenerse mediante el cálculo de la diferencia de contenido en las disoluciones nutritivas y en las disoluciones de drenaje en el caso que estemos trabajando en cultivos sin suelo, es decir, en cultivo en sustratos inertes. De tal manera que es necesario saber cuál es la concentración de nutrientes y cuál es el volumen de solución nutritiva aportada. Multiplicando el volumen de solución nutritiva por la concentración de cada uno de los nutrientes en esa solución nutritiva, conocemos la totalidad de los nutrientes que estamos introduciendo en el sistema, que estamos aportando a la planta. Y ahora, en drenaje, hemos de conocer los mismos datos, es decir, el volumen de solución que estamos drenando y la concentración de nutrientes que lleva esa solución de drenaje. Multiplicando la concentración de nutrientes por el volumen de drenaje, obtenemos los nutrientes que salen fuera del sistema. Esos nutrientes que salen fuera del sistema podrían otra vez volver al sistema en el caso de tratarse de un cultivo sin suelo recirculante. En Almería el 90% aproximadamente, más del 90% de los cultivos sin suelo que se hacen a solución perdida. A solución perdida significa que el drenaje se pierde en el suelo y se pierde tanto el agua que sobra como todos los nutrientes que lleva disueltos. Con todas las connotaciones que esto conlleva, es decir, connotaciones de tipo ambiental y connotaciones de tipo económico. Primero, estamos tirando al suelo gran cantidad de nutrientes y segundo, esos nutrientes tienen un potencial efecto contaminante importante porque se quedan en el suelo o se lisivian hacia profundidades más allá de donde puedan llegar el sistema radicular de las plantas y por tanto no se aprovechan y al contrario el perjuicio es que contaminan bastante los acuíferos subterráneos. Bien, como digo, este es un caso fácil, es cuando trabajamos en cultivos en cultivo en sustrato inerte. Si queremos saber no la totalidad de los nutrientes absorbidos, sino qué parte de esos nutrientes van al fruto, qué parte van a las raíces o qué parte van a toda la parte vegetativa, tallos y hojas, es necesario, además de hacer esta toma de datos de solución nutritiva por su concentración y solución de drenaje por su concentración, es necesario hacer unos muestreos sistemáticos de las plantas para poder por separado ver qué cantidad de los nutrientes aportados han ido a cada uno de los órganos de la planta, qué cantidad ha ido a raíces, qué cantidad ha ido a la parte vegetativa y qué cantidad ha ido a los frutos. Bien, este, como digo, es fácil. Este segundo es más difícil. ¿Por qué? Porque aquí sí o sí hemos de tomar muestras periódicas de las plantas. ¿Para qué? Para evaluar la producción de materia seca, la producción de materia fresca y el análisis mineral de los tejidos vegetales de cada uno de los órganos que tiene la planta. Normalmente este sistema es el que se sigue en cultivo en suelo. La periodicidad de los muestreos, es decir, cada cuánto cogemos una planta para desmontarla, separar hojas, separar tallos, separar frutos. ¿Cada cuánto lo hacemos? Pues depende de lo exhaustivo y lo preciso que queramos hacer el estudio. Como mínimo, evidentemente, hay que hacer un muestreo en cada una de las etapas fenológicas en las que vayamos a dividir el cultivo o consideremos importante dividir el cultivo. Y una vez que se definan esas etapas fenológicas, es necesario establecer un planning de muestreo, de tal manera que en cada una de esas etapas fenológicas, como mínimo, haremos una toma de muestras de plantas y en función de
el grado de precisión que queramos conseguir, pues podemos hacer más de una toma de muestras, podemos hacer una quincenal o cada 20 días, cada 3 semanas, ya depende de qué nivel de precisión queramos conseguir. En cualquier caso, insisto, ¿en qué consistiría y cómo se obtendría? Pues haciendo muestreos periódicos, tomando plantas y recogiendo esas plantas, llevándolas al laboratorio, desmontándolas, separando cada uno de los órganos de esas plantas y analizándolo, pesándolo, peso fresco, después se lleva a peso seco y después se le hace el análisis a esos tejidos para ver las concentraciones que tienen de esos nutrientes. Aquí tenemos paso a paso cómo sería la obtención y cómo sería la metodología para sacar adelante estas curvas. Primero hay que seleccionar la especie y dentro de la especie incluso la variedad, sobre todo en cultivos de primor, en cultivos en invernadero, cada vez más las variedades se ajustan mucho más a la época de plantación, al tipo de fruto. No es lo mismo un tomate cherry que un tomate ramo, que un tomate ensalada. Entonces hay bastante diferencia en el manejo y en muchos casos también incluso en parte en la composición química y en las curvas de absorción que pueden tener distintos tipos de cultivo, distintas variedades comerciales. Por tanto, lo primero es seleccionar la especie y la variedad. No se pueden mezclar plantas genéticamente diferentes para hacer una curva de absorción de nutrientes, porque si no, al final los resultados no sabemos exactamente a qué genotipo corresponderían. En segundo lugar, una vez que hemos hecho la selección del cultivo y de la variedad, definimos las etapas fenológicas más importantes del ciclo de cultivo. Aquí tenemos que pueden ser entre 3 y 5 o entre 3 y 6 etapas fenológicas, depende de qué cultivo. La primera etapa evidentemente es común a todas las especies. Tenemos la fase de desarrollo vegetativo, a continuación tenemos floración y o fructificación, porque en el caso de los cultivos hortícolas muchas veces coinciden a partir de un cierto momento de la planta. Tenemos simultáneamente flores, tenemos frutos recién cuajados, frutos en estado de maduración, frutos en estado de engorde y frutos ya prácticamente en recolección. O sea que coinciden una vez pasado la primera etapa de desarrollo vegetativo y floración inicial. Prácticamente a partir de aquí hay un determinado momento en el que coinciden, ya digo, en una misma planta distintas etapas, distintos momentos en la maduración de los frutos. Pero en cualquier caso es importante definir cuáles son esos estados fenológicos que a nosotros nos interesan y compartimentarlos de acuerdo al mejor criterio que tengamos en relación al conocimiento que tenemos de esa especie o de esa variedad. Después vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son las etapas en las que nosotros diferenciamos los cultivos sobre todo de pimiento, tomate, incluso melón, que les pondré algunos ejemplos de curvas. Una vez que se han dividido las etapas fenológicas, nos vamos al invernadero y señalamos todas las plantas que vamos a ir muestreando. Les ponemos una etiqueta en donde se marcan desde el primer momento cuáles son las plantas que vamos a seleccionar en el primer muestreo, en el segundo muestreo a los 15 o 20 días, en el tercer muestreo a los 45 o 60 días, en el cuarto muestreo a los 75 o 80 días, etcétera. Es decir, que vamos ya señalando con una etiqueta en el cultivo cada una de las plantas al azar totalmente que vamos a ir muestreando en cada uno de los muestreos sucesivos que vayamos haciendo. Y ya se nos queda totalmente planificado desde ese momento hasta el final del cultivo las plantas que hemos de ir muestreando sucesivamente. Una vez que hemos tomado las plantas, una vez que ya hacemos un muestreo en campo, nos llevamos las plantas al laboratorio y las vamos desmontando, tal como ven aquí, con plantas de pimiento, tallos, frutos. En este caso son frutos pequeñitos, frutos en formación, todavía no han llegado algunos están ya en la etapa de engorde, pero no están en periodo de maduración, hojas, y lo que nosotros no tomamos en cultivo en suelo, nosotros no tomamos raíces. Normalmente consideramos que y la bibliografía así lo confirma,
que el porcentaje de absorción de nutrientes por parte de las raíces está en torno a un 10% del total que se haya sacado en los otros órganos, y es lo que nosotros solemos aplicar a la hora de establecer las curvas. Es decir, que una vez que hemos sacado las extracciones de la absorción de la parte aérea, sumamos un 10% para considerar la parte que se han podido quedar las raíces. Bien, como digo, dividimos tallos, hojas. Una cosa importante, tal como recojo aquí, las podas, cuando se hagan podas en las plantas que se van a muestrear sucesivamente, esas podas es necesario recogerlas. No se pueden tirar y no se pueden dejar de considerar. Nosotros, cuando se quitan los brotes, entre un muestreo y otro muestreo, si se quitan esos brotes los recogemos, los pesamos y los guardamos para esperar a que llegue la planta en el muestreo siguiente, y se suman a esa planta que va a llegar en el muestreo siguiente. Los frutos también, frutos que están en formación, frutos no comerciales y frutos comerciales, todos los frutos. Aquí, como ven, hay que partirlos muy bien, hacerlos varios trozos, porque después la siguiente etapa, una vez que se han partido, se ponen en una bandeja, y estas bandejas se pesan para saber el peso fresco, y una vez que tenemos recogido todo el peso fresco de cada uno de los órganos de la planta que hemos separado, se pasan en una estufa, este tipo de estufa, estas muflas, que se ponen a una temperatura de aproximadamente unos 65 grados, entre 60 y 70 grados, hasta que tenemos peso constante, es decir, hasta que han perdido toda el agua. De tal manera que una vez que se han secado estas plantas, volvemos a sacarlas y lo que hacemos es pesarlas a continuación. Y ya tenemos peso fresco y peso seco de esa planta. Una vez que tenemos el peso seco, pasamos a una trituradora y se tritura. Y con ese triturado tomamos una muestra por cada uno de los distintos tipos de órganos que hemos hecho, tomamos una muestra, y esa muestra se pasa a una extracción, a una digestión, y se va a hacer un análisis de cada uno de los nutrientes que vayamos buscando. Por tanto, ya hemos determinado el peso fresco de las muestras, el peso seco y el contenido de nutrientes en el material vegetal seco, una vez que lo hemos pasado ya en función de qué elemento químico tendremos unos métodos de análisis o de otros. Y por tanto ya tenemos la concentración de cada uno de los nutrientes en relación al peso seco. Una vez que tenemos eso establecido, pues ya tenemos la capacidad de hacer cálculos que nos permitan establecer esas curvas de extracción de nutrientes. Aquí tenemos, por ejemplo, el desglose de curvas de extracción de nutrientes para el caso del pepino tipo Almería. Pepino largo, que antes, bueno, tradicionalmente se le ha llamado pepino holandés, pero que ya desde hace bastante tiempo el nombre que le damos es el pepino tipo Almería. Aquí tenemos la curva de extracción del nitrógeno. En este caso es la curva de extracción del fósforo, la curva de extracción del potasio y la curva de extracción del calcio. En rosa tenemos la parte de nitrógeno que absorbe el fruto. En un azul muy clarito tenemos la parte que absorbe la hoja. En otro azul un poquito más oscuro, los órganos que se han podado y que habíamos guardado. Y por último, aquí muy poquito, la cantidad que absorbe todo el tallo de la planta, los tallos principales, del tallo principal y los tallos secundarios de la planta. De esa manera, puesto que tenemos la concentración en peso seco, lo pasamos a peso fresco y podemos pasarlo, en este caso veis que está expresado en nitrógeno en gramos metro cuadrado. Como pasamos de gramos de nitrógeno por kilo de peso seco, como lo pasamos a gramos metro cuadrado, simplemente multiplicando por la densidad de plantación. Es decir, que si yo tengo 2 plantas metro cuadrado y a través de los análisis foliares he sacado la concentración de nitrógeno en gramos por kilo de peso seco, pues eso a su vez lo paso a peso fresco, que para eso primeramente he pasado a peso fresco, y una vez que lo tengo expresado en gramos de peso por kilo de peso fresco, lo paso a gramos metro cuadrado en función de, como digo, el número o la densidad, el número de plantas por metro cuadrado o la densidad que tenga en el cultivo. Bien, aquí tenemos como
como es la dinámica de absorción del nitrógeno. Hay una primera etapa de desarrollo vegetativo en el que las extracciones son muy bajas para el caso del pepino. Llega un momento que efectivamente aumenta. Este periodo suele ser el periodo de fructificación y engorde de frutos, de los primeros frutos, y ya llega un momento que es el periodo de recolección en el cual la absorción del cultivo se dispara. Fijaros en esta última etapa, la inclinación que lleva a la recta, que refleja los gramos metro cuadrado que absorbe el cultivo, donde la absorción ya es muy alta porque la planta está muy cargada de frutos y tenemos frutos recién cuajados, frutos en pleno engorde, frutos ya en periodo de maduración y frutos que están a punto de recolectarse. Entonces, en esta última etapa la absorción es muy intensa para el caso del nitrógeno y, sin embargo, para los frutos. Pero fijaros que, por ejemplo, para la hoja, la concentración y la absorción es bastante estable a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Es decir, que la dinámica de absorción que tienen las hojas es muy diferente de la dinámica de absorción que tienen los frutos, que va variando mucho a lo largo de todo el periodo fenológico. En cambio, las hojas tienen un ritmo de absorción, una tasa de absorción bastante estable a lo largo de todo el cultivo, al igual que los órganos que se van podando y al igual que los tallos. En el caso del fósforo es parecida, muy parecida, quizás con menos intensidad de absorción, evidentemente, pero bastante parecida a la del nitrógeno. Y en el caso del potasio se parece también mucho a la del nitrógeno. Sí que quiero llevaros aquí al caso del calcio. El calcio, en concreto en cultivo de calabacín y cultivo de pepino, el calcio se acumula, el calcio y también el magnesio hemos observado. El calcio se acumula y la planta tiene una mucha mayor tasa de absorción en las hojas que en los frutos. Fijaros la cantidad de calcio que va acumulando en el fruto y lo estable que está a lo largo de todo el cultivo, y en cambio en la hoja, fijaros qué sucede, cómo se va acumulando el calcio. El calcio es un elemento químico que es muy inmóvil dentro de la planta y se va acumulando en la hoja. Las hojas envejecen y conforme envejecen van, digamos, aumentando su concentración de calcio. Por esa razón el calcio, cuando se hace una analítica foliar para ver el estado, digamos, nutricional de un cultivo, es muy importante que se coja la primera hoja totalmente desarrollada, la primera hoja joven pero totalmente desarrollada, empezando por arriba. Si cogiéramos alguna hoja más madura o ya un poquito más envejecida, las concentraciones de calcio que nos saldrían siempre saldrían por exceso. Es decir, que el calcio, como digo, al ser un elemento muy inmóvil, se acumula mucho más en la hoja y se va concentrando en las hojas, más que en los frutos y en otros órganos de la planta. Y como digo, el magnesio también es parecido. Bien, pues aquí tenemos cuánta información y qué información más interesante pueden darnos las curvas de absorción de nutrientes y sobre todo cuando somos capaces de hacerlas con el suficiente detalle como para ir separando cada uno de los órganos de la planta: frutos por un lado, hojas por un lado, órganos de poda por otro lado y tallos por otro lado. Este trabajo es un trabajo muy exhaustivo, muy detalloso y que normalmente a nivel de campo pues no se suele hacer, se suele hacer más bien dentro de proyectos de investigación. Bueno, pues las etapas, tal como he dicho antes, pues una vez que se han hecho los análisis foliares de cada uno de los órganos, se calculan el contenido de nutrientes, determinando la cantidad extraída por el cultivo en gramos por planta o en gramos por el conjunto del tejido, de la hoja o de los frutos, y conociendo la densidad de plantación se pueden calcular las extracciones en gramos metro cuadrado o en kilos por hectárea. Por último, es necesario o es importante relacionar las cantidades de nutrientes extraídos, las cantidades de nutrientes obtenidas, con la producción del cultivo, de tal manera que en la mayoría de las curvas de absorción el dato que se aporta es kilos de nutrientes extraídos por cada tonelada de cosecha esperada. Realmente el aportar las tasas de absorción en gramos metro cuadrado o en kilos hectárea, bueno, nos aproxima un poco a realmente las extracciones y las necesidades de fertilizante que vamos a tener que aportar. Pero evidentemente el cultivo no consume lo mismo cuando tenemos unas expectativas de producción de no sé, de 10 kilos metro cuadrado de tomate o de 15 kilos metro cuadrado de tomate. Evidentemente, lo más adecuado es vincular
esos kilos del nutriente extraído por cada tonelada de cosecha esperada. Y a lo largo del ciclo de cultivo, como tomamos nuestros datos de producción, simplemente dividimos estos kilos por hectárea entre la producción que hemos obtenido por hectárea. Y de esa manera ya tenemos relacionados los kilos por cada tonelada de cosecha. Bien, un aspecto importante que menciono también aquí es que los estudios de absorción, las tasas de absorción deben establecerse bajo condiciones nutricionales óptimas, ya que la capacidad de absorción que tiene un cultivo en condiciones nutricionales limitantes se reduce y por tanto los datos que se obtienen no son representativos. Si yo estoy trabajando con algún limitante para el cultivo, que puede ser un limitante ambiental, un limitante de suelo, un limitante de calidad de agua, realmente no estoy obteniendo una producción óptima y por tanto las tasas de absorción que tengamos de ese nutriente tampoco van a ser, digamos, las que deberíamos esperar que fuesen las óptimas. Aquí tenéis algunos ejemplos de curvas de absorción en cultivos hortícolas en las condiciones de Almería. Este caso hemos hecho para tomate y va en un color, están los distintos nutrientes. En este caso no lo hemos dividido, no le he puesto estos resultados en función de cada órgano de la planta, como en el caso del pepino que hemos visto anteriormente. Y aquí cada una de estas curvas de absorción tiene para los 5 nutrientes principales, nitrógeno, fósforo, potasio y calcio y magnesio. Vemos, por ejemplo, en el caso del tomate, como la tasa de absorción de potasio es la mayor de todos los nutrientes. Tradicionalmente, mucha gente considera, o muchas veces consideramos, que el macronutriente principal por excelencia es el nitrógeno. Lo es, no hay duda de que es un macronutriente principal, pero en cultivos hortícolas, concretamente tomate, fundamentalmente pimiento, también la cantidad de potasio extraída y necesarias son superiores a las de nitrógeno. Aquí tenemos el caso del pimiento, que tiene una dinámica, cuando los vemos los dos juntos, vemos cómo es distinta, vemos cómo, sobre todo aquí en la primera etapa, en la etapa de desarrollo vegetativo, de floración y de cuajado de los primeros frutos. Aquí hay una etapa muy importante de crecimiento de absorción muy rápida en esta etapa, entre 50 y 140 días desde trasplante. En cambio, aquí se mantiene casi estable. En el caso del nitrógeno, prácticamente una recta, se mantiene muy estable a lo largo de todo el ciclo de cultivo. El potasio al principio es un poquito más, la recta tiene menos pendiente, pero a partir de un determinado momento la recta aumenta la pendiente, lo cual significa que aumenta la velocidad de absorción y aumenta la tasa de absorción. Este es el caso del melón. Fijaros qué diferencia tan grande hay con respecto al caso del tomate o del pimiento. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque el melón es una planta en la cual, a diferencia de tomate y pimiento, la cosecha no se va produciendo de una manera progresiva y paulatina, sino que la cosecha se suele producir muy concentrada en una o dos recolecciones a lo sumo, y entonces está muy concentrada aquí al final. Por tanto, la dinámica que tenemos de absorción de los nutrientes es muy distinta a cuando la recolección se inicia a partir de los 3 meses y medio de plantación y se mantiene hasta el final del cultivo, ya que, como decía antes, tanto en tomate como en pimiento, como aquí en el caso de la judía, a partir de la primera recolección, en las plantas coinciden flores formándose, flores cuajando, frutos recién cuajados, frutos engordando, frutos madurando y frutos recolectándose. Es decir, que tenemos todas las etapas fenológicas un poco ahí, coinciden dentro de la misma planta. En cambio, el melón no, es un cultivo que la recolección se concentra aquí al final y la dinámica que tenemos de absorción a lo largo de ese ciclo es bastante diferente de la otra. Y este es para el caso de la judía de primavera, que como vemos aquí al principio va muy despacito absorbiendo nutrientes, pero llega un momento cuando ya se ha producido el cuajado de la primera mitad de la primera parte de la planta, el primero fruto, en donde ya se dispara la absorción, sobre todo pues de nitrógeno y de potasio y también de calcio. La judía es un cultivo que tiene unas necesidades, unas tasas de absorción de calcio más elevadas que en el caso del pimiento y del tomate. Y como digo, al principio son tasas de absorción que son muy bajas, pero a partir del cuajado y el engorde de los primeros frutos se disparan completamente. Bien, no sé si podemos ver
Bueno, aquí está un poquito más grande y un poquito más en detalle las curvas de absorción para tomate. Como he dicho antes, el nutriente que más que predomina el potasio, a continuación el nitrógeno, el calcio y en último término fósforo y magnesio y fósforo. A los 45-50 días es cuando se inicia la formación de los primeros frutos, el cuajado de los primeros frutos, y a partir de ese momento es cuando ya la pendiente de la línea del potasio, que es la de mayor extracción, se incrementa bastante en relación al resto de los nutrientes, y ya se mantiene con más pendiente hasta el final del ciclo. Esta primera parte, como digo, va un poquito más plana, pero a partir de eso, del cuajado de los primeros frutos, ya se incrementa la pendiente, con lo cual las tasas, la cantidad de potasio que hemos de meter en el equilibrio de abonado tiene que ser superior. Y mientras que la de los otros se mantiene más estable a lo largo del ciclo de cultivo. Esto ya hay que entrar analizándolo más en detalle. En el caso del pimiento, como les decía también, a los 60 días, aquí aproximadamente, es cuando se inicia el periodo de fructificación, es decir, empiezan a cuajar los primeros frutos, y a partir de aquí, que todo iba muy despacito, muy tranquilo, inmediatamente se disparan las concentraciones de las tasas de absorción y vemos cómo se va acumulando. Potasio y nitrógeno tienen un desarrollo muy parecido, y en cambio el calcio se mantiene más estable y por supuesto fósforo y magnesio casi se mantienen estables a lo largo de todo el ciclo de cultivo. No es necesario variar concentraciones, se mantienen más o menos constantes. El caso del melón, como he dicho antes, es muy distinto. Entre los 120 y los 150 días, es decir, en un periodo de 20 días, es cuando se produce aquí la recolección de los frutos. Y durante todo este periodo es un periodo en el cual las tasas de absorción no son demasiado elevadas, son bastante constantes y bastante continuas, y en cambio aquí al final, justo cuando empieza el periodo de maduración, la maduración en el melón se suele hacer en los últimos 20 días, y ahí, por ejemplo, fijaros aquí en los últimos 20 días qué pendiente adquiere la curva de absorción de potasio. Es increíble. Es decir, justo cuando está formando todos los frutos, de ir con una pendiente relativamente no muy alta, se dispara y se pone casi vertical. Es decir, que hay una tasa de absorción increíble en los últimos 20 días, que es cuando está madurando el fruto del melón. También aumenta en la del nitrógeno y también aumenta en la del calcio, que está en la segunda, la del calcio, pero desde luego con mucha menor intensidad de lo que aumenta la del potasio. Y luego ya fósforo y magnesio se mantienen bastante estables, aunque también durante estos últimos 20 días de maduración del fruto también se incrementa un poquito. Bien, estas dinámicas de absorción nos queda verlas judías. Veis que nos dan bastante información de con qué ritmo la planta va absorbiendo los nutrientes. En el caso de la judía, también al igual que tomate y pimiento, el potasio es el nutriente que se consume en mayores cantidades, y prácticamente tienen unas velocidades de absorción y unos ritmos de absorción, en el caso del potasio y el nitrógeno, muy, muy parecidos. Entre los 40 y 60 días es donde se produce el cuajado, aquí, y a partir de ahí es donde se produce la máxima demanda, y a partir de esos 60 días ya se inicia la recolección. Aquí hay mucha mayor pendiente y aquí ya la pendiente disminuye. Es decir, que a partir de los 60 días, al iniciarse la recolección, vamos quitando frutos, pero hay frutos que van engordando, entonces se estabiliza un poco la curva, disminuyendo la pendiente. Y esto se nota, fijaros aquí, para que es el caso del calcio, que ya se estabiliza bastante, al contrario de lo que sucede con nitrógeno y con potasio, que también sigue aumentando a un buen ritmo hasta el final del cultivo. Bien, si antes hemos visto las curvas de extracción, aquí tenemos los datos de extracciones totales para estos cultivos, para la mayoría de estos cultivos. Evidentemente, estos datos fuera de Almería y de nuestra zona de producción y de las condiciones de producción son unos datos orientativos que pueden servir, pero evidentemente las curvas de extracción de nutrientes, si queremos realmente trabajar con precisión, lo suyo sería establecerlas
para cada sitio de cultivo, para cada condición climática, no es tanto para cada, sino que las condiciones climáticas, las condiciones de suelo, las condiciones de cultivo van a determinar que el desarrollo y la ontogenia del cultivo sea distinto y por tanto es necesario ajustarlas, ¿no? No obstante, estas curvas pues, son indicativas y son orientativas y en muchos casos, si no se dispone de datos concretos de un sitio, de una localización, pues podemos coger una media de los que tenemos, como veremos más tarde. Aquí en nuestro caso tenemos establecidos para tomate de crecimiento indeterminado los datos están dados en kilos de nitrógeno, P2O5 y potasio por cada tonelada de cosecha esperada. Entonces tenemos que las cantidades extraídas para el caso del tomate están en torno a 2,5 kilos por tonelada de cosecha para el nitrógeno, 1,2 para el P2O5 y 4,3 para el óxido de potasio. En el caso de los pimientos tenemos dos tipos de pimiento, el tipo Lamullo, que es largo, y el tipo California, y ahí no son muy diferentes, pero hay ligeras diferencias entre los tipos de pimiento en las curvas de absorción. El tipo Lamullo, por ejemplo, necesita más nutrientes que el tipo California por cada tonelada de cosecha obtenida. Por tanto, se puede considerar que un pimiento, entre comillas, menos eficiente en el uso de los nutrientes, puesto que para producir una tonelada, como veis, este necesita 3,8 y este necesita solamente 3 kilos de nitrógeno. Para el fósforo 0,8 y 0,5 y para el caso del potasio 6,3 y 5,3. O sea que el pimiento Lamullo es un poquito menos eficiente en el uso de los nutrientes y es necesario, por tanto, aportar mayores cantidades de fertilizantes para una misma expectativa, para una misma cosecha esperada. En el caso del pepino largo tenemos entre 1,9, 1,4 y 2,8. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de la judía, que entre todos los cultivos este es el más ineficiente, fijaros desde el punto de vista de la absorción de nutrientes. Por cada kilo de cosecha, por cada tonelada de cosecha esperada, necesitamos aportar 7,6 kilos de nitrógeno, 2,2 kilos de P2O5 y 11,8 kilos de óxido de potasio. Como digo, fijaros que tenemos aquí los dos juntos, aquí la sandía. La sandía sí es muy eficiente, entre el mínimo que tiene la sandía de 1,5 kilos de nitrógeno y el máximo que tiene la judía verde de mata baja. Nos movemos en estos órdenes de magnitud. También para el fósforo, la sandía está entre los más eficientes, aunque el pimiento aquí era un poquito más eficiente. Y para el caso del potasio, la sandía está también con unos niveles de eficiencia bastante altos. Y en el caso del potasio, fijaros que los que más consumo tienen de potasio por cada tonelada de cosecha esperada, tenemos el melón y la berenjena, 7,9 y 7 respectivamente. El resto están ahí entre el 2,5 de la sandía y el 11 que tiene, cerca de 12 que tiene de necesidades por cada kilo de cosecha esperada, la berenjena. Bien, pues como digo, estas son las curvas que nosotros hemos establecido aquí en Almería y con las cuales intentamos guiarnos cuando queremos manejar la fertirrigación de los cultivos en base a estos datos de tasas de extracción de nutrientes. Hay muchos datos, la bibliografía es importante y hay bastante bibliografía en este sentido. Aquí tenéis algunos datos también obtenidos en concreto aquí en la zona de Murcia, donde también se hace mucho pimiento y tomate al aire libre. Son un poquito anteriores, pero también son bastante buenos. En este caso están establecidos por Luis Rincón, era un investigador del IMIDA, el Instituto Murciano de Investigaciones Agrarias, y nos da una información muy, muy precisa. Aquí tenéis también establecidas las curvas de absorción tanto para pimiento como para tomate, para el caso de los 5 macronutrientes, y no solamente nos da las curvas de absorción de tomate, sino que además, fijaros cómo nos da las tasas de absorción por cada quincena. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos cantidades netas de nutrientes a reponer en tomate en invernadero cuando la plantación se ha realizado entre el 1 y el 15 de septiembre. Pues en la primera quincena, la planta necesitamos aportarle 3 kilos por hectárea y
aquí no es por día, en esta quincena son 3 kilos por hectárea lo que hay que aportar de nitrógeno, 1 kilo por hectárea de P2O5 y 5 kilos por hectárea de K2O. Fijaros qué equilibrio tendríamos aquí, pues tendríamos 1 de nitrógeno, 0,3 de fósforo y casi 2 de potasio, 1,9, 1,8 de potasio. Es decir, que el hecho de establecer las extracciones y la absorción de los nutrientes en cada periodo fenológico e incluso en cada quincena del cultivo, como llega a ser este trabajo tan minucioso, nos permite ir conociendo los equilibrios de absorción de nutrientes que vamos teniendo en cada una de estas etapas y cómo va variando. De tal manera que esos equilibrios sabéis que siempre se obtienen dándole al nitrógeno el índice 1 y a partir del nitrógeno el índice 1 calculamos el porcentaje que supone el fósforo y el porcentaje que supone o la proporción que supone el óxido de potasio. Pues como veis, se ha hecho a lo largo de todo el ciclo de cultivo, un ciclo largo de 8 o 9 meses de cultivo, en cada quincena prácticamente, se han ido tomando muestreos sucesivos y haciendo el acumulado de la curva de absorción de nutrientes. El total de nutrientes absorbidos por este cultivo de tomate en invernadero plantado entre el 1 y el 15 de septiembre, 430 kilos de nitrógeno, 130 kilos de P2O5 y 670 kilos de óxido de potasio. El calcio, a partir de este momento se empezó a evaluar también el calcio, a hacer significativo y salen 147 y el magnesio 54. Podemos establecer el equilibrio entre los nutrientes y podemos establecer las cantidades o podemos conocer las cantidades totales tal y como las tenéis aquí. Si solamente tenemos este dato final, cómo lo vayamos a distribuir a lo largo del cultivo, pues ya es algo que tendremos que decidir en base a nuestra experiencia o en base más o menos al conocimiento que tengamos de las necesidades en cada etapa fenológica. De la misma manera tenemos otras establecidas, pero en este caso para un tomate de primavera, en esta otra tabla de aquí inferior. Importante, aquí fijaros que he apuntado porque no estaba dentro de los datos de la tabla, la producción en la que se ha obtenido con estos datos está entre 15 y 20 kilos de tomate. Si yo digo cuánta cantidad de nitrógeno en kilos por hectárea voy a aportar, pero no digo cuál es la cosecha esperada, realmente me está fallando algo, una parte de la información necesaria. ¿Por qué razón? Pues porque no es lo mismo aportar estas cantidades de nitrógeno, como digo, cuando nuestras expectativas son 10 kilos de tomate metro cuadrado que cuando son 20 kilos de tomate metro cuadrado, como vienen aquí. Entonces es necesario ajustar estos aportes y establecerlos y dividirlos, en este caso dividiríamos 430 kilos de nitrógeno entre 15, 20, podemos meter 18, pues lo dividimos entre 18, que sería la media, y nos sale kilos de nitrógeno por cada tonelada de cosecha esperada. Y de esta forma podemos ajustarlo a nuestras expectativas de cosecha. Bien, aquí tenemos los datos similares a los que acabamos de ver en la otra tabla, pero para el caso del pimiento, tanto un pimiento de ciclo largo de 240 días como para un pimiento de ciclo corto de 150 días y con una producción esperada también de 10 kilos de cosecha por metro cuadrado en pimiento tipo Lamuyo. Como veis aquí. Las dinámicas de absorción son muy parecidas a las que hemos visto en las tablas que hemos obtenido nosotros en Almería, las que obtuvo Luis Rincón en Murcia, y en este caso ya digo, la ventaja es que está muy bien desglosado porque la toma de datos que él hizo fue muestreos sistemáticos cada 15 días y seguimiento sistemático cada 15 días de las concentraciones con los análisis de los tejidos y de los órganos muestreados. Aquí tenemos otros ejemplos de tasas de absorción de nutrientes que aparecen en la bibliografía. Tenemos, por ejemplo, para estos distintos autores de los trabajos publicados, en distintas condiciones de cultivo, al aire libre, en invernadero la mayoría, el cultivar, en este caso cultivo de pimiento al aire libre, este que es un pimiento tipo California en invernadero, estos dos, este otro pimiento al aire libre
en otras condiciones. Este otro pimiento es de tipo morrón, también obtenido al aire libre, este en invernadero, tipo lamullo, aquí está sin identificar. Entonces veis más o menos, bueno, que hay cierta variabilidad a la hora de establecer las tasas totales de absorción por cada tonelada de fruto, pero que aparecen perfectamente identificadas. Y aquí al final hemos hecho un promedio, de tal manera que este promedio tenemos que la cantidad de cosecha en un cultivo de la cantidad de nitrógeno por cada tonelada de fruto fresco es de 3,3 toneladas de nitrógeno, 3,3 kilos de nitrógeno, 0,9 kilos de fósforo y 5,8 kilos de potasio. Y aparte el calcio, que tiene 3,2 y 0,7 el magnesio respectivamente. Cuando uno no tiene datos, pues puede coger y hacer la media de una serie de datos que aparezcan en la bibliografía y aproximarse más o menos a estas extracciones. Aquí tenemos otras, estas están obtenidas en Argentina por Molinedo y bueno, igual que en el caso de Rincón, la metodología que ha seguido para establecerlo ha sido similar. Estamos con un cultivo de tomate también en invernadero y veis que cómo va, en este caso son kilos día, mientras que, si os fijáis, esto es importante a la hora de ver los cuadros estos. Fijaros que en este caso son kilos por hectárea y para el periodo. Es decir, que en el periodo de 0 a 15 días vamos a tener que aportar 5 kilos de nitrógeno. En cambio, los datos que nos da Molinedo son, en este periodo de 0 a 15 días, 0,2 kilos por hectárea y día. De tal manera que si este 0,2 yo lo multiplico por 15, pues obtendría, digamos, el dato sería similar o sería equivalente al que ha dado Rincón en el otro cuadro. Por tanto, es importante ver siempre en qué unidades aparecen en la bibliografía los datos que se nos dan de absorción de nutrientes. Como digo, aquí ya va desglosado por día, mientras que en el otro era para todo el periodo de los 15 días. Pues aquí lo tenemos muy bien, también muy ajustado, 0,2 kilos de nitrógeno por día, 0,06 kilos de fósforo y 0,33 kilos de potasio. Igualmente nos da también los datos de calcio y de magnesio. Si cuando nos basamos en las extracciones diarias aparecen mucho más detallados los momentos de máxima absorción. ¿Cuáles son los momentos de máxima absorción? Pues fijaros, aquí lo he coloreado en este color turquesa clarito y vemos que el nitrógeno, las máximas tasas de absorción se dan en el periodo del 80 a 100 días de cultivo, es decir, prácticamente al inicio de la recolección. El tomate suele recolectarse a los 3 meses y medio aproximadamente de la plantación, es decir, como digo, justo al inicio de la recolección. Es cuando tiene la máxima tasa de absorción de nitrógeno. En el caso del fósforo es en la misma etapa fenológica y en el caso del potasio esta misma etapa e incluso un poquito más adelante, cuando ya se ha empezado a hacer las recolecciones, cuando tiene el máximo consumo diario y la máxima cantidad de nutrientes. En el caso del del calcio es un poquito antes y en el caso del magnesio también coincide casi con esta etapa. Es un momento en el cual tenemos una planta en su máximo desarrollo vegetativo y donde todavía no hemos empezado a cortar ningún fruto, ni siquiera el primer fruto, o estamos empezando a cortar el primer fruto. Ese primer fruto ya ha engordado y ha madurado, pero el siguiente ramillete lo tenemos madurando, el siguiente ramillete, si seguimos hacia arriba, lo tenemos engordando y sin empezar a madurar, el siguiente ramillete está engordando pero con un tamaño un poquito más pequeño, y si llegamos, pues no sé, al sexto o al séptimo ramillete, igual está ahora abriendo la flor, está en estado de floración. Entonces ese momento es el de máximas necesidades de nutrientes prácticamente para todos los cultivos, justo en el momento en el que iniciamos la recolección y en el que tenemos el máximo desarrollo vegetativo de las plantas. Y cuando hacemos este seguimiento tan exhaustivo de analizarlo, es cuando vemos de manera más detallada que efectivamente a lo largo de todo el periodo de cultivo este momento justo es en el que más cantidad de nutrientes va a necesitar y va a absorber la planta. Bien, aquí tenemos algunos datos más que se dan en el estudio de Molinedo, en el cual tenemos expresados, que es otra de las ventajas que tiene obtener las curvas de absorción de nutrientes, tenemos expresados en términos de porcentaje el nitrógeno, el fósforo y el potasio,
tanto para la primera etapa de desarrollo vegetativo como para la segunda etapa de inicio de floración y cuajado de los primeros frutos cuajados e inicio de maduración, y aquí inicio de cosecha hasta fin de ciclo. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 estados fenológicos en los que él ha dividido. A partir de estos porcentajes podemos establecer también cuáles son los equilibrios de nutrientes: 1, 0,52, 1, 0,3, 2,5, etcétera. A partir de aquí podemos establecer también cuáles son los equilibrios entre los 3 macronutrientes que es más recomendable ir dando en cada etapa fenológica e ir cambiando en cada etapa fenológica del cultivo. Y aquí tenéis pues más datos, porque hicimos una revisión bibliográfica bastante exhaustiva de todos los datos que aparecían de curvas de absorción de nutrientes, y los he recogido todos los que teníamos disponibles para que los podáis tener a vuestra disposición aquí en la presentación. Aquí tenemos algunos datos de extracciones, tanto medias como en un rango de máximo y mínimo, para distintos cultivos: judía verde, pepino, berenjena, que son los cultivos que eran importantes para nosotros porque son los que se cultivan aquí en los invernaderos de Almería. Tenemos la media que hemos sacado, el rango que suelen dar distintos autores para los 3 macronutrientes, y también algunos datos concretos obtenidos en la zona norte de Italia, o en la zona centro-norte de Italia, en la Emilia-Romagna, y también los datos obtenidos en Almería, por si pueden ser de utilidad. Bien, utilidad de las curvas de absorción. Pues bien, conociendo los datos proporcionados por el análisis de suelo y de agua de riego, podemos calcular con una elevada precisión lo que debemos suplir con fertilizantes. ¿Qué debemos suplir? Pues todas aquellas cantidades que necesite la planta y que no estén en el suelo y que no las lleve ya el agua de riego. Es importante contar con esos datos de partida, es decir, cantidades que pueda tener el suelo almacenadas del cultivo anterior, o bien en forma de materia orgánica como nitrógeno orgánico susceptible de ser mineralizado, y en algunos casos los que pueda llevar el agua de riego, que como vamos a ver en según qué sitios donde hay contaminación por nitratos de fuentes agrarias, puede ser incluso que no necesitamos ni siquiera aportar fertilizante nitrogenado. En zonas de Almería con determinadas calidades de agua, lo vais a ver en la siguiente presentación, no necesitamos hacer prácticamente aportes de fertilizante nitrogenado, porque ya con la contaminación que lleva el agua es suficiente para sacar adelante los ciclos de distintos cultivos. Por tanto, como digo, es necesario conocer los contenidos que tenemos en suelo y los contenidos que tenemos en el agua de riego, y a partir de ahí suplir con fertilizantes lo que falte. Y las curvas de absorción de nutrientes nos van a decir cuándo tenemos que aportarlo y cuánto tenemos que aportarlo. Permiten, como hemos visto, establecer el momento de máxima absorción de cada nutriente. Va a ser, como digo, en los cultivos hortícolas en invernadero justo al inicio de la recolección, pero para cada cultivo y para cada situación pues puede variar, y las curvas nos permiten conocerlo. Permiten conocer también la acumulación de cada uno de los nutrientes en cada uno de los órganos de la planta, y por tanto conocer la cantidad de cada nutriente que requiere, sobre todo la parte cosechable del cultivo, que para nosotros es la fundamental. El uso de las disoluciones nutritivas basadas en las extracciones de la planta se ajusta mucho más que las disoluciones estándar o que el manejo de la fertirrigación en base a concentraciones de absorción. Pues como digo, este uso de disoluciones nutritivas basadas en las extracciones de la planta se ajusta mucho más a las necesidades reales que tiene el cultivo, y por tanto nos permitimos o nos puede permitir evitar desequilibrios, tanto de eficiencias como toxicidades, y conseguir, por supuesto, una mayor eficiencia económica, puesto que no estamos desperdiciando una cantidad mínima de fertilizantes. Los datos de las curvas de absorción son útiles cuando se refieren a un rendimiento dado, ya que las necesidades de nutrientes cambian en función de la cosecha esperable, y como digo, siempre se dan o siempre se suelen dar en kilos por hectárea o en kilos por tonelada de cosecha. En el caso de que los datos se den en kilos por hectárea, es necesario contar con el dato de los rendimientos por hectárea también para poder pasarlo a kilos por cada tonelada de cosecha esperada.